Bienvenidos y bienvenidas a Perspectiva Social, Diálogos en Salud, un espacio donde la medicina y la sociedad se encuentran. Hoy tenemos un episodio muy especial para el grupo 441 de la carrera de medicina en el marco de la materia de sociología médica. Somos 10 estudiantes apasionados por entender la medicina más allá del consultorio, explorando cómo los factores sociales determinan la salud y la enfermedad. Y para guiarnos en este fascinante recorrido, contamos con la presencia del Dr. Ontiveros, médico familiar con una amplia trayectoria en la atención primaria, quien amablemente compartirá con nosotros su experiencia y reflexiones sobre la salud desde una perspectiva biopsicosocial. A lo largo de esta conversación iremos explorando los pilares fundamentales de la sociología médica, su origen, la relación entre cultura y enfermedad, el impacto de la estructura social, el rol de las instituciones y los desafíos de la medicina convencional. Bien, primero que nada, bienvenido, doctor Ontiveros. Es un verdadero gusto tenerlo con nosotros. Para comenzar y que nuestros oyentes lo conozcan mejor, ¿podría compartirnos un poco sobre su trayectoria profesional? Nos encantaría saber dónde realizó sus estudios de medicina y qué lo motivó a especializarse en medicina familiar, un campo integral y humano. Muchas gracias por la presentación. De antemano, el placer es mío. Y primero, yo estudié en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahí estudié lo que es la carrera. Mi servicio social lo hice cerca de Sinaloa también, bueno, dentro de Sinaloa, perdón, cerca de Culiacán. Lo que es el internado lo hice en Mazatlán, Sinaloa, en el Hospital Militar de Mazatlán. Y ya la especialidad la hice en la ciudad de Obregón, Sonora. ¿Qué me motivó? Pues yo estaba inclinado un poco para ginecología. Primera vez que apliqué para el ENAR no quedé, posteriormente volví a aplicar, pero en la segunda pues me puse a trabajar, digo, porque había la oportunidad en aquel tiempo que aunque no tuvieras todavía tu cédula podías trabajar, es que estaba nada más en trámite. Me gustó mucho lo que es la convivencia y la práctica con el paciente. No estoy diciendo que me disgustara lo que yo hice. Cuando me gustó más, yo entré a medicina familiar todavía con dudas, pero cuando me gustó más fue cuando ya estaba en la residencia. Cuando vi todo lo que podía hacer, todos los alcances, me tocó la fortuna de estar en Obregón, que está pegado a la unidad médica de alta especialidad, y la verdad pues fue padrísima la experiencia, y aparte tuve muy buenos compañeros. Yo creo que todo eso fue un ámbito que me agradó, y hasta ahorita no me arrepiento, créeme que me ha gustado mucho. Y después ya entro aquí con ustedes a dar clases en el 2014, marzo del 2014, sí, es cuando empecé a dar clases en la universidad. Y mi perfil era más para el lado de jefe, más al área administrativa, siempre fue más en lo que me enfocaba. Y entrando aquí a dar clases, pues ya me fui por el lado de la investigación. Y creo que es la parte más hermosa, creo que es el área blanca de la medicina. Andaba yo como en el área oscura, sale como en esta área administrativa, donde a veces uno pues cree que realmente es lo importante, pero bueno, cada quien, ¿no? No voy a criticar más en eso. De algo que a veces nosotros narramos poco, digo, cada quien sus gustos. A mí me gusta todo tipo de música, me gusta casi todos los deportes, practico casi todos los deportes, no soy bueno en ninguno, pero bueno, los practico, ¿no? ¿Sale? Y pues básicamente es eso. Y aquí vivo en Tecate, Baja California. Estoy doy clases en la universidad, trabajo en la UMF 39 y aparte me dedico a la investigación, ¿sale? Muchas gracias, doctor, por compartirnos toda su trayectoria. Hoy queremos explorar junto a usted la relación que hay entre la sociedad y la salud. Sabemos que su visión desde la atención primaria será muy enriquecedora para entender el papel de la sociología médica en la práctica clínica cotidiana. Sí. Para profundizar en esto, hemos estructurado nuestra conversación en los 5 ejes centrales de la sociología médica. Así que, sin más, pasaremos a nuestras compañeras y compañeros, quienes les harán preguntas desde cada una de sus perspectivas. Doctor Ontiveros, desde su experiencia, ¿cómo ha visto que la formación médica tradicional ha incorporado o dejado de lado la visión social y familiar del paciente, que es precisamente la base de la sociología médica? Creo que es al revés. Bueno, podría estar equivocado, pero ustedes me hablan desde mi perspectiva y mi experiencia. La medicina médico tradicional es más humana que la actual. El hecho de que me digan a mí ahorita es que estas nuevas generaciones yo los veo menos concentrados en el paciente y más concentrados en ellos.
Anteriormente te concentrabas más en mis médicos que en los que yo estudié. Yo no digo que son mejores y quiero que aclarar ese punto, ¿sale? Porque luego a veces nos podemos ofender en eso. Yo miraba en ellos un real y profundo interés con el paciente. Ojo, entiendo que hay muchas cosas que se tienen que mejorar, que se tenían que haber cambiado, sí, se tienen que hacer esos cambios, el maltrato que se tiene, el hostigamiento, los acosos, las burlas, el bullying. Estoy completamente de acuerdo, sin llegar a un extremo, sin perder el enfoque del paciente. Y se ha perdido mucho, al menos en mi práctica, yo lo veo cada día más, se ha perdido mucho lo que es el valor principal, que es atender al paciente. Y entonces yo te preguntaría, ¿has entrevistado a médicos que tienen 40, 50 años en esta profesión? Y si tú los entrevistas, pregúntales por qué todavía siguen trabajando y tienen 75 años. ¿Por qué mi tío se va todavía de su casa, a pesar de que no tiene ninguna necesidad, a seguir viendo pacientes? ¿Qué lo mueve a seguir viendo pacientes? ¿Qué lo mueve a levantarse todos los días temprano a ir y revisar a todos sus pacientes? ¿Qué lo hace irse en la madrugada cuando un paciente está grave a ir a visitarlo en el hospital? Creo que esa parte ahí de la medicina tradicional, pues a lo mejor puede ser de la parte educativa, que sí hay que cambiarla. Pero si hablamos del contexto social, yo pienso que cada día el paciente le ha perdido más el respeto al médico, porque el médico también se ha alejado mucho más del paciente. En la medicina familiar busca atender a la persona en su contexto. ¿Cree que la sociología médica ha influido en fortalecer esta visión integral dentro de la práctica médica actual? Ahí creo que la sociología es una materia que no le damos la importancia que tiene realmente. Lo vemos a veces hasta como un cierto relleno en los programas académicos. Inclusive también yo llevé sociología en la especialidad y lo vemos como una materia que pues, va llenando un espacio ahí, cuando realmente tiene una importancia al momento de hacer la práctica médica, pero relevante. El ir conociendo los entornos sociales, las maneras, las culturas, la forma de ver a las personas, la vida, y respetar eso, es algo que el día que te pase eso, el día que tú comprendas todo eso, el paciente va a cambiar. Ayer tú le puedes preguntar, fue conmigo este muchacho Orozco, de uno de los alumnos, y a él le tocó la fortuna de que tuvimos un paciente que tiene un tumor maligno a nivel peritoneal, y la paciente tiene todas las de perder, todas, ¿sale? En las valoraciones, y ella venía feliz, contenta, o sea, agradecida. A pesar de todas las carencias que tú puedas tener en instituciones, ella dijo que se sentía bendecida porque tuvo a los mejores médicos, a las mejores enfermeras, a los mejores alumnos que la atendían, porque todos la trataron como ser humano, como persona. Entonces, esa parte es donde tú dices, híjole, no es la carencia del recurso, ¿sale? Es la carencia del afecto a la persona, lo que realmente estamos teniendo ahorita como una limitancia para hacer mejor nuestros trabajos. Y ellos lo valoran mucho cuando sí lo tienes. Muy bien, bueno, quiero hacer hincapié en el respeto a las culturas e ideologías. México es un país con una gran diversidad cultural. Doctor, ¿usted qué desafíos ha encontrado al atender a pacientes de diferentes contextos o creencias, especialmente en temas como la vacunación, la prevención o la salud mental? Muy buenas, todas son muy buenas preguntas. Sí hay algo que siempre lo hemos visto en la bioética, ¿no? Los 4 principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Yo tengo que respetar siempre la autonomía del paciente. El paciente a veces dice, doctor, yo no me quiero vacunar, yo no me voy a vacunar. Eso es completamente entendible. ¿Dónde viene, o más bien dónde viene, o lo que me ha tocado a mí como experiencia, entender el por qué el paciente toma ciertas decisiones? A veces es por ignorancia. Cuando tú le empiezas a explicar y a hablar, porque le empiezas a educar y el paciente te entiende y dice, ¿sabes qué? Sí me lo voy a poner. Sí, doctor, sí lo voy a hacer. Ahora, hay contextos más difíciles. Me tocó estar en Chihuahua con los rarámuris, y de hecho también hay de 2 tipos en los rarámuris.
Y ahí es una sociedad muy cerrada, muy cerrada. De hecho, es difícil educarlos porque en primera no me sé su dialecto, ¿sale? Cuando mucho yo te aprendí chocorro para, que significa dolor abdominal, ¿sale? En su lengua, pero el usos y costumbres que ellos tienen, tan tradicionales, son difíciles de meterse y son difíciles a veces que uno pueda modificar sus creencias. A veces ellos van y hacen las cosas porque a lo mejor reciben una ayuda social o X, pero realmente que lo quieran hacer por otras cosas, ¿no? Ahí mirábamos, por ejemplo, mucha violencia. Por ejemplo, no sé si lo pueda decir aquí, pero nosotros escondíamos a las niñas, jovencitas, cuando ellos tenían sus fiestas, las escondíamos en el hospital para que no las violaran. Porque en las costumbres de ellos es que si ellos van a la fiesta y tú llegas, haz de cuenta que con tu esposo, y en las borracheras, pues tu compadre tú le gustas y a la comadre le gusta, ellos pueden hacer intercambios, o si a la hermana la viola el hermano, o sea, y ni siquiera, pues ni siquiera la policía se mete porque es un contexto completamente social, ¿no? Sí. Entonces sí tenemos todavía esas cuestiones. Estoy hablando de las cosas malas, pero también tienen sus cosas buenas. Por ejemplo, ahí no encuentras VIH, ahí no encuentras enfermedad de transmisión sexual porque es un ambiente cerrado. Entonces, ese tipo de contaminaciones son cuando se hacen con los mestizos. Entonces, sí tenemos eso. Me tocó mi primer parto en el internado, fue de una señora de Oaxaca que tenía gemelares, y ella, cuando yo la miré, estaba con el tripié, así, con la canalización, agarrada así, y el doctor de la Rosa, en paz descanse, me dijo, te va a tocar tu primer parto. Y yo le dije, doctor, ¿ya la revisaron? ¿Y cuánto tiene dilatación? Me dijo, y se rió de mí, me dijo, ya está pariendo. Y yo la miraba agarrada del tripié. Y yo le dije, doctor, ¿cómo que va a parir? Sí, me dijo, y los muchachos que estaban con él, pues yo apenas iba entrando, los que iban de salida, se estaban riendo, pero ya miré, tenían todo el material. Estaban esperando para que ya empezara a pujar más, a acercarse, y ella iban a respetar la manera en que ella quería parir a sus hijos. Porque ellos en su costumbre era parirlos así de pie. Y eso también, ese contexto me agradó, porque tienes que respetar sus ideologías. Y no, una de las cosas que yo siento que cometemos como error, lo digo en lo personal, es ser juez y parte. O sea, tú vienes porque te pide una ayuda el paciente, pero si el paciente te dice no, pues es que tú hiciste una pregunta y te puede responder, te puede sí o te puede responder no. Entonces, ¿por qué te enojas? ¿Por qué la agarras contra él? Simplemente no quiso y tienes que respetarlo. De hecho, todas las guías te lo dicen. Tienes que respetar sus costumbres o sus creencias o sus preferencias. ¿Vale? Muy bien, bueno, doctor, ¿cómo cree que influyen los mitos o creencias populares sobre la salud? Como por ejemplo, los remedios caseros o el miedo a los hospitales, en la detección o el manejo de enfermedades dentro de la atención familiar, que es donde usted se especializa. Mucho. Siempre le he dicho que usos y costumbres hacen leyes. El paciente dice, no, doctor, esto, pero si yo mi paciente lo tengo en control, por ejemplo, me pasó la semana pasada con un paciente, y si yo le digo, wow, qué bárbaro, mis respetos, Euligio, ¿cómo mejoraste? Y me dice, gracias a los remedios, doctor. Es que la verdad me estoy tomando un remedio. Y entonces yo le empiezo a preguntar el remedio. Pero el remedio, pues es lógico. Es que me hago un tecito de canela y que me hago este licuadito con esto. Está comiendo saludable. Eso es todo lo que está haciendo, ¿no? Y tampoco me pongo en contra. Tampoco me pongo a, no, oye, ¿le está sirviendo? Sí. Yo nada más me fijo que no le haga daño. Eso es lo único, ¿sale? Y si eso al paciente le hace bien, adelante. Inclusive también lean medicina tradicional, ¿sale? Es muy importante porque o lean libros, por ejemplo, que dicen donde no hay doctor, ¿qué harías? O sea, ¿qué vas a hacer? A mí me tocó impresionante con pacientes que tienen asma y llegaba a la sierra y no tenía nebulizador. ¿Por qué? Porque no había luz. Entonces no había luz, por eso no tenía nebulizador la niña con asma. Yo me dije, híjole, esta niña, Dios mío, se me va a morir aquí, se me va a morir aquí. Me dice una señora, le voy a hacer un té de bugambilia, pero de la morada. Te lo juro. Yo escuchaba todas las sibilancias así, la paciente. Se lo hizo, nada. Santo remedio. Entonces, pues yo soy mismo testigo de que sí funcionan ciertas cosas. Digo, de otras a lo mejor pues, no van a funcionar. Ahora vamos a hablar acerca
de algunos como roles de género. Los roles de género también determinan cómo las personas cuidan su salud. ¿Usted cómo observa que estos estereotipos influyen en que hombres y mujeres busquen atención médica de manera diferente? Lo que pasa es, por ejemplo, cuando yo hice el ENAR, siempre nos enfocábamos que el 50% del ENAR era gineco y pediatría. ¿Por qué? Porque los que más buscan consultas son las mujeres y los niños, por el rol tradicional de que la mujer estaba en la casa. De hecho, todavía, pero no es menos ya, normalmente los hijos y el control siempre los lleva la mamá, ¿sale? Nosotros acá entre, digamos, risas internas o carrilla interna, ¿sale? Cuando veíamos que el papá llegaba con el hijo para el control de niño sano, pues le decíamos caballito de mar, ¿no? ¿Sale? Sí, pues, obviamente, sí, el caballito de mar, perfecto. Otros pueden ser mandilón, lo que tú quieras, o sea, pero no, está muy bien, están padrísimos, ¿no? Que los traigan y se acerquen más. Y el hombre normalmente, como su rol es proveedor, casi no se acerca al hospital, y cuando se acerca a veces es demasiado tarde, o cuando de repente ya está que no puede ni trabajar, entonces es cuando se acerca. Se ha modificado más esto. Ya hay personas que buscan más atención, más temprano, que también los hombres están llevando a sus hijos a vacunación, están llevando a control, que entran con la esposa también cuando están embarazadas o entran a labor de parto. Entonces sí se ha acercado un poquito más en esto, y eso se debe también a un proceso educacional. Y en los últimos años ha habido una creciente apertura hacia la salud emocional y la corresponsabilidad familiar. ¿Usted considera que estos cambios culturales han transformado la manera en que las familias se relacionan con el sistema de salud? Sí, pero no lo considero para una mejoría en la cuestión de salud mental. Una mejoría no lo veo así como mayor. Lo que pasa es bien este problema. A partir de la pandemia, no es un problema menor o que no lo teníamos, es un problema que ya sabíamos. Nada más que hay cosas que toman un impulso, ¿no? Y entonces llega la pandemia y los problemas de salud mental, ¡pum!, se nos disparan, ¿sale? Se nos empiezan a disparar. No sabíamos que, oye, ¿sabes qué? Es que tú y yo estamos casados, pero, oye, ¿qué no nos queríamos? Sí, pero si no nos vemos. Perfecto, entonces sí, pero si ya convivimos tú y yo no sabía que te gustaba eso, yo no sabía que el otro, y yo no sabía que no podía estar encerrado, y yo tengo que hacer esto. Entonces nos empiezan a salir muchas cosas. Lo que pasa es que la salud mental no se mira, ¿sale? Son heridas, están sangrando, pero no se miran, y son importantísimas atenderlas. Entonces muchas veces las fuimos dejando. Entonces es algo muy normal. Mira, no vas a diagnosticar lo que no buscas. Y como empezamos a buscar, nos dimos cuenta, empezaron a hacer protocolos, y todavía están, protocolos de búsqueda intencionada de afectación. Por ejemplo, si ustedes van ahorita y se dan de alta, les van a hacer prueba de glucosa, prueba de lípidos y presión arterial. Esos tres las tienen que buscar. ¿Y por qué crees que tenemos tantos pacientes? Porque estamos buscándolos, ¿sale? Y empezaron entonces las enfermeras a hacer los test rápidos de salud mental. ¿Cuántos crees que llegaban? Dios mío, no, yo estuve como cerca de 7 años trabajando en la 18 los sábados, y me mandaban a los pacientes para diagnóstico de salud mental. No, yo le decía a la doctora, a la jefa, le dije, ya no me mande tantos, por favor. Doctor, pero es que es un desgaste emocional muy fuerte, porque son pacientes que además no tengo tiempo. Tendría que, una consulta que normalmente me das 15 minutos, tendría que tener 1 hora por cada uno de ellos para poder llegar realmente a la valoración. Entonces, creo que sí ha abierto eso, pero hay un problema. Como más bien, empezamos a hacer esto, lo estamos haciendo, pero sin el recurso. ¿Por qué? No tenemos la cantidad de psicólogos y psiquiatras necesarios para atender a tantos pacientes. Y eso es una limitancia enorme para atenderlos. Y por eso también se nos está haciendo una bola de nieve y se nos está rezagando muchos pacientes, y muchos pacientes pues se sienten muy mal porque no tienen la ayuda que ellos necesitan, porque ya se dieron cuenta que ahora sí están enfermos. Ese es el problema. Okay. Ahora, usted atiende a pacientes en contextos muy diversos. ¿Podría compartirnos ejemplos de cómo el nivel socioeconómico o el tipo de empleo de una familia condiciona su acceso a la atención médica o a su capacidad de prevención? Sí hay muchas limitantes. Ok, yo le digo a mi paciente, tienes que hacer esto porque tú tienes esta enfermedad, ¿sale? Y vamos a hablar desde el tratamiento no farmacológico.
Y yo le explico todo. Entonces les doy una clase, están todos juntos y cuando ya llega individualmente me dice, doctor, sí, le digo, oye, es que tienes que mejorar, mira, saliste mal aquí, en la glucosa salió esto. Doctor, ¿y qué hago? Solamente me alcanza para leche, papa, huevo y tortillas. Gano 700 pesos a la semana. 200 más con tiempo extra. Venir aquí con usted, ya me cobró en el camión, venir de Villa del Campo para acá, ya me gasté 100 pesos. ¿Cómo le hago? Hay pacientes que me dicen, doctor, oye, ¿y si compro esto orgánico y esto? Claro, tienen acceso, tienen dinero para hacer. Doctor, ¿y si me hago otro estudio? Pues lo ideal hacerte es este estudio porque no lo tenemos. Usted pídamelo, yo me los hago, ¿sale? Y el paciente, sí hay una diferencia enorme. El paciente que le digo, híjole, ¿sabes qué? Es que ahorita no llegó el medicamento. ¿Qué medicamento, doctor? Vale 2,000 pesos. Ah, no se preocupe, apúntenmelo. Tengo unos hijos que trabajan del otro lado y ellos me lo traen. Me dice que esto. O tienen medicamentos que se le dan en el Medicare que tiene Estados Unidos. Y, pues te digo, es otro contexto, ¿no? Pero desafortunadamente la mayoría de los pacientes que yo tengo, pues trabajo en Seguro Social, ¿sale? Tienen un nivel medio bajo o más bajo. Y a veces a ceder a todo eso, pues yo le digo al paciente, oye, ¿sabes que te voy a dar la insulina? Lo necesitas. Y en verdad duele hasta, te da una cosa aquí en el estómago cuando te dice, doctor, no es que no la quiera. Me dijo, pero se me va a echar a perder porque yo no tengo refrigerador. Yo no tengo luz en mi casa. Y tú te quedas, madre santa, ¿sale? Y muchas veces, y no es porque yo sea ni el mejor médico, muchas veces mis lunches que yo me llevo a veces, no me los como. ¿Por qué? Porque el paciente le da hipoglucemia, porque el paciente no tiene para comer. Porque el último muchacho que vino me dijo, híjole doctor, ya casi no venía. Y me dijo, ¿por qué? Dijo, pues no sé, ahorita voy a ver cómo me regreso porque no tengo dinero, ni para el camión. Entonces, digo, el contexto social económico es abismal en cuanto a esto. Y ojo, si nosotros nos vamos por federaciones, la zona norte es privilegiada en muchos de sus tratamientos comparada con la zona centro y zona sur de México. Y a pesar de todo eso, pues tenemos muchas limitancias también. Desde su punto de vista, ¿qué papel juega la educación, no solo académica, sino también en la salud como determinante clave del bienestar familiar? Mucho, pero tengo un punto ahí. Mucho, sí. Yo sí tiene mucho que ver el proceso educativo porque siempre he estado con la frase del doctor Elliot Joslin. El mejor tratamiento para, por ejemplo, enfermedades crónicas, que en este caso la diabetes, es la educación. Ese es el mejor tratamiento. Pero también hemos minimizado el alcance que tiene el paciente educativo. Es decir, siempre decimos, pues ¿para qué le explico si no sabe? O a veces me ha tocado muchos médicos que dicen, no, pues ¿para qué te lo voy a explicar si no lo vas a entender? Y he tenido compañeros de aquí que tienen doctorados, son doctores porque tienen doctorados, ¿sale? Y me dicen, oye, dile a tu amigo que le echen un poquito de ganas, ¿no? ¿Sale? Porque yo soy doctor en energía cuántica, o sea, el que me explique, o si quiere le doy unas clasecitas, ¿sale? Porque no sabe explicar. Entonces, muchos médicos a veces nos vamos a nuestra soberbia de aprendizaje y decimos, no, yo sé, ¿tú qué vas a saber? ¿Pero le has explicado? Entonces, tú les preguntas, este muchacho que digo que ha ido conmigo, Orozco, le pueden preguntar y me dice, doctor, ¿usted les habla el lenguaje técnico a sus pacientes y le entienden? ¿Cómo es posible que dominen tanto, mucho mejor que nosotros en nuestras clases? Porque les doy clases. Porque son personas que tienen una inteligencia, nada más que se enfermaron a los 50 años. Y entonces les tengo que educar a los 50 años. Y empezar a darle clases a un adulto ya mayor, pues a veces cuesta más. Pero eso no quiere decir que no sepa. Y yo creo que eso es lo que están ávidos del paciente, porque lo que siempre me dice el paciente, doctor, si a mí me hubieran explicado las cosas, pues yo las hubiera hecho diferente. Pero no nos tomamos el tiempo de educar al paciente. Y justo hablando de cómo pues estos entornos influyen, también influyen mucho las responsabilidades que pues cada persona asume cada día. En muchas familias, especialmente en contextos vulnerables en los adultos o considerados jefes de familia, se enfrentan pues a una doble o triple jornada de trabajo. ¿Cómo considera que esta carga de responsabilidades afecta la adherencia a los tratamientos o la búsqueda de tratar o cuidar sus enfermedades? Mucho, y más cuando no los orientamos. Muchos pacientes pues obviamente van a priorizar el trabajo. Lo entiendo.
pero también a lo mejor porque no han visto una alternativa. Precisamente respondiendo a tu pregunta, ayer viene una paciente muy angustiada, muy ¿cómo te dijera? Muy preocupada porque ahorita ya le cambiaron sus horarios de trabajo. Y entonces me dijo, doctor, en verdad, ella había mejorado. Dijo, doctor, yo quiero estar bien, yo quiero estar mejor, yo no quiero estar mal. ¿Cómo le hago? Entonces yo le tuve que ajustar el tratamiento y explicarle cómo se lo va a poner y cómo se lo va a tomar, porque se pone insulina, cuando esté en un horario en la mañana y cuando esté en un horario en la noche. Cuando ya, pero entonces sí puedo ponérmela 2 horas antes de que sí, porque es la glargina, no pasa nada. Y entonces esta te la vas a poner acá, sí, y luego ya le hago un esquema y se lo lleva. Ay, doctor, dije, me voy a morir y todo eso. Entonces ya el paciente se va más tranquilo. Dice, perfecto, sí me puedo adaptar. Pero también entiendo que, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos mucho son con las empresas. Y las empresas priorizan lo suyo, ¿sale? Y entonces muchas empresas no les dan permiso a los pacientes para irse a consulta. Hay pacientes que lastimosamente dicen, prefiero faltar a mi trabajo que faltar a mi cita porque yo sé que mi salud vale. Pero una falta que tengan son casi 2,000 pesos que les están descontando de su cheque, ¿no? Yo a veces me siento privilegiado que me diga el paciente, doctor, prefiero que me descuenten a faltar con usted aquí. Yo, ¿qué? ¿Tanto así? Sí, porque me interesa mucho mi salud, yo quiero estar bien y yo veo que aquí usted le muestra interés. Entonces, es importante que el paciente lo eduquemos. Yo les digo, mira, tú estás bien, si sales tarde, no te preocupes, yo te voy a atender, te voy a dar tu medicamento y te explico unas cosas y listo, sale, perfecto, para no dejarlo sin el tratamiento al paciente, ¿sale? Pero si tú le vas explicando, yo creo que el paciente se va adaptando, pero también hay que decirles cómo tiene que ajustarlo dependiendo de los horarios, y sí afecta mucho los cambios por los ritmos circadianos. Siempre un paciente que trabaja de noche va a ser más complicado que el que trabaja de día. Muy bien, y en ese mismo sentido, desde su perspectiva, ¿cree que las desigualdades sociales dentro del hogar, dentro de las familias, como la distribución del tiempo de los recursos, puede impactar en la forma en que cada integrante cuida su salud? Claro, es que, mujer, me hablan de unos temas que son bien, si yo les contara tantas anécdotas o cosas que tienen. Desde el hecho, todavía tenemos una sociedad muy machista, demasiado. Yo tengo pacientes que llegan y le digo, oye, me saliste muy mal, mujer. Ay, doctor, me dijo, lo que pasa es que pues mi marido se enojó conmigo porque que no hice esto, que no hizo el otro, y este amigo fue y le tiró todas las insulinas por la taza del baño, o le tira los medicamentos, o no le da de comer, o no le da dinero para... Y te quedas así, a veces, en verdad, créeme que a veces te dicen cada cosa que digo yo, no es cierto, no es posible que todavía tengamos estos tipos de roles o pensamientos, ¿no? Donde, no sé si, pues lo voy a decir tal cual, ¿sale? Donde mujeres son violadas todos los días porque tienen relaciones en contra de su voluntad con tal de sobrevivir y comer, porque si no, con el que están no les da. Asumen ese rol patriarcal y autoritario, y que yo soy tu amo y señor, y te digo, se vuelve una cosa muy horrorosa de conocer, pero sí, todavía está esa diferenciación como tal, que también está de la otra parte, ¿no? O sea, afortunadamente ya la gran mayoría de las pacientes que tengo como pacientes son trabajadoras, entonces eso ya les da esa facilidad de poder tomar decisiones, ¿no? Pero si nos encontramos con el rol tradicional, todavía tenemos muchos eventos de estos. Bueno, pues cambiando un poco el tema. Por favor. Sí, porque ya... Sí. Sabemos que el sistema de salud en México es una institución compleja. ¿Qué barreras institucionales ha identificado usted que dificultan una atención familiar humanizada y oportuna? Yo no tengo en nada, hasta ahorita, en contra de las instituciones. Nada. ¿Por qué? Porque el problema no son las instituciones. Si tú agarras la institución que tú quieras y agarras el manual de procedimientos, te vas a encontrar que son homologados a como lo tiene el hospital del Prado o los tiene el Hospital Ángeles. Hasta ahí estamos todos bien, ¿sale? ¿Cuándo viene el problema? Pues ahora sí que con las malas prácticas ya de cada
médico, ¿no? O sea, Si cada quien hiciera lo que tiene que hacer, ¿sale? Si cada quien hiciera lo que tiene que hacer, fuera otro rollo. Entonces, el problema para mí siempre, mi percepción, y lo que yo he trabajado, y lo que he sido, y tengo un poquito así de experiencia para decirte, porque me ha tocado estar en puestos administrativos, el problema para mí no son las instituciones, para mí son las personas que están dirigiendo las instituciones y las personas que hacemos nuestro trabajo en las instituciones. Yo tengo mi consultorio. ¿Sabes cuántas veces hacen aseo? 1 o 2 veces por semana. De repente llega un muchacho y hace aseo, pero un aseo profundo, todos los días llega y hace el aseo profundo. Entonces yo me senté en una banca, lo estaba mirando y le dije, te voy a hacer una pregunta, ¿por qué haces tu trabajo así? Digo, porque tengo 15 años trabajando en esto, y le dije, es el primero que yo veo que hagas esto. Y me dijo, porque yo pienso que si yo estuviera sentado en esa silla, me gustaría que así se viera mi consultorio. Entonces, si todos viéramos así el mundo, fuera diferente, ¿no? Entonces, si todo el mundo hiciéramos nuestra parte en su trabajo, con la limitancia del recurso, las cosas fueran diferentes. Esa para mí es la limitación, nosotros mismos. ok. Bueno, y pues ahora sí que desde su posición, ¿cómo cree que las instituciones médicas podrían fomentar al médico, donde pues sabemos que pues no todos los médicos lo ven desde el contexto social, y que lo miren desde su contexto social y que no lo miren como un caso clínico más? No. Porque el problema no es educacional. El problema no es es que tenemos todos esos cursos. Todos nos los dan, tenemos todo el acceso. Yo también tengo el acceso a todo eso. Yo tengo mis cursos de responsabilidades legales que tiene un servidor público, las cuestiones de partes de la ética y todo eso. Pero ahora sí te voy a decir la frase de mi abuela: la educación se mama. Y esos son valores que tienes desde casa. Entonces, lo que nosotros estamos teniendo ahorita, socialmente, es la degradación de valores familiares. Eso es lo que estás recibiendo. Entonces, cada vez que vas y te maltratan en un lugar y que tú eres, porque no nomás es en Seguro Social y no nomás es en Secretaría de Salud, ¿sale? Yo voy a Telcel a pagar una cosa y me ponen una cara, ¿sale? Voy a la agencia y me ponen una cara. Voy al súper y me ponen una cara. Voy a algo de X y también. Es una degradación social. Digo, no todas partes, ¿no? O sea, y de repente te encuentras a alguien y dices, wow, qué bien me trató y todo eso. Pero si tú le preguntas, es que fue la empresa, son los valores, ¿sale? O necesitarías tener un poquito más el hecho de, por ejemplo, a mí me encanta, me da risa en cierta manera porque también trabajé mucho en ventas, pero me gusta ir al cine. Entonces, cuando llegas al cine, bienvenidos al Cinépolis, ¿en qué lo puedo servir? ¿Sale? Y recibo 100 pesos y doy 45, ¿sale? Todo el tiempo. Y hay un chaparrito, o sea, ¿no? O sea, ¿no? Ahí anda observando a todos, ¿sale? Que estén haciendo su función. Si no lo haces, consecuencia. Y ese es el punto que no tenemos ahorita y nos duele, ¿sale? Es que no, doctor, pero pobrecito, mira. No, espérame, consecuencias. No hemos recibido consecuencias de nuestros actos, ¿sale? Una de las cosas que yo planteé, en su momento le dije, espérame, si una persona está haciendo esto, ¿por qué no tiene una consecuencia? Si el médico trató mal al paciente, ¿por qué no tiene una consecuencia? Hay dos cosas con las que no les gusta que se metan los trabajadores: con su tiempo y con su dinero. A ver, dile que trabaje más y gratis. O métele una nota de demérito y que le llegue su cheque y se descuente. A ver si no le vas a pelar los dientitos y entonces sí van a saludar a los pacientes y los van a tratar bien. Entonces, el problema de las instituciones es que a veces no quieren actuar como tal y aplicar el reglamento, ¿sale? Y entonces aplica tajante el reglamento dice esto y esto y esto y esto, punto, ¿sale? Aquí, ¿cuántos muchachos han recibido violencia entre mil muchachos? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, agarraría, a ver, tú le dijiste así a tu compañera? Eso es un acto discriminativo. Ven para acá, dirección, aquí lo tengo, acto discriminativo. Doctora, usted o alumna, te quedas suspendida 1 mes por reglamento. Vamos. Si vuelves a rescindir, te corro la carrera. Dime cuánto va a bajar esto. A ver si alguien va a decir, ay, mira que se acabó el problema, ¿verdad? Porque sabes que hay consecuencia. ¿Por qué las personas no tiran basura en Estados Unidos cuando van en el carro? ¿Cuánto te va a salir la multa? Y aquí, y en cuanto pasan, mira, echan a toda la basura. Porque saben que le dan unos 200 o 300 y se acabó el problema. Pero allá no. Ese es el problema, tener consecuencias.
Ahora, en cuanto a las políticas públicas de salud son fundamentales. ¿Cómo ha impactado los programas institucionales como las campañas de vacunación o detección de enfermedades crónicas en la salud de las comunidades que usted atiende? Mucho, porque es importantísimo hacer todas esas que se llaman pesquisas. El tener las pesquisas es importantísimo porque captas más pacientes y a veces el paciente no sabe que tiene. Ustedes lo vieron en la literatura, más del 50% que son hipertensos no saben que tienen hipertensión. Si nosotros hiciéramos una pesquisa en todos ustedes, van a salir pacientes enfermos, si les buscamos. Entonces, todos somos pacientes, ¿sale? No porque estemos aquí, no vamos a terminar siendo pacientes. Entonces, por eso es importante hacerlo. Y las campañas de vacunación son primordiales, tenemos que estar muy atentos a eso y ser el ejemplo, ¿eh? Porque luego somos los últimos que nos vacunamos. O que, ya se puso, no, se pusieron la influenza. No, doctora, a ver, pues, la pandemia nos llegó en 2020, sale en marzo, o sea, cerró todo, pero en diciembre del 2019 teníamos lleno las unidades de terapia intensiva de pacientes con influenza. Entonces, por eso es importantísimo hacer las cosas como viene, por algo se hicieron así, es dentro del principio de justicia. Ahora, ¿cree que las universidades y los programas de formación médica están haciendo lo suficiente para integrar la perspectiva social y comunitaria en la enseñanza de la medicina familiar? Como No. como ya había hablado anteriormente del programa de los sistemas de salud, que tienen todos los manuales y que pueden tienen todo escrito al alcance para desarrollarlo. Ahora, ¿usted cree que las universidades y las instituciones de enseñanza tienen lo suficiente? En escrito, sí. Es lo que decimos en escritura. Por ejemplo, yo acabo de hacer una presentación para la Universidad de Guadalajara sobre tecnologías y todas las instituciones, por ejemplo, la OMS te dice, hice una revisión y todos tienen la digitalización en salud en escrito, pero no en hechos. ¿Sale? No en hechos. Entonces, es algo que nos dijo, a ver, espérame, está bien que me lo escribas, pero hazlo, ¿sale? No nada más. Y aquí también tienen muchas cosas que están escritas, pero no están hechas. Pero yo quisiera voltearles la pichada, ¿sale? ¿Es realmente más el problema de la parte administrativa o es de la parte estudiantil? Te haría una pregunta. Siento que es de la parte estudiantil. ¿Por qué? Porque no tenemos, como esa cultura de estudiar y estar como abiertos a preguntar, a estar proactivos en cuanto a, nosotros tratar de aprender por nosotros mismos. Tú lo mencionaste, el proactivo. Entonces, si tú lees y tú te fijas en tu manual de la universidad, te dice que aquí el centro eres tú. Tú eres el que te enfocas en la educación. Tú decides qué tanto te quieres formar. Doctora, yo estoy en una institución, Seguro Social. Y me lo dijeron bien claro cuando llegué. Me dijeron, aquí tú puedes hacer y puedes llegar hasta donde tú quieras. Te vamos a dar todo lo que tú pidas. Mi sindicato, ¿qué necesitas, mi niño? ¿Sale? Tú dime, ¿sale? ¿Qué quieres? ¿Quieres una beca esto? Mira, haz este trámite. ¿Quieres irte haz este trámite? ¿Sale? ¿Quieres estudiar más? Pues mete esto de aquí, en esto. Hasta donde tú quieras, ¿sale? Entonces, yo te voy a decir algo. Doctor, revisamos los cursos que se hicieron el año pasado, ¿sale? De todos los cursos, usted solo hizo el 60% de todos los cursos. Y el otro 40% lo hicieron sus demás compañeros, que son más de 30. Entonces, ¿y los demás qué hicieron? ¿Por qué no hicieron más? Porque no lo buscan. Entonces, pues, ¿cuántos de ustedes están haciendo ayudantías? Están yendo con Club de Leones u otros clubes de la universidad para atender pacientes. ¿Cuántos de ustedes buscan a otros médicos para decir, ¿sabes qué, doctor? Pues es que en mi clínica no me están enseñando, busco más, ¿sale? Entonces, tienes que ser proactivo, tienes que hacer la búsqueda porque no te va a llegar. Por eso van y tocan puertas. Yo le preguntaba a mi papá, ¿cómo le haces para tener tantos buenos trabajos? Meto currículos a todas partes y siempre busco, ¿sale? Por eso a mí no me da miedo que me despidan, porque lo aprendí de él. Siempre hay otro trabajo, siempre hay otra cosa que hacer, ¿sale? Entonces busco, voy. Entonces, ¿cuál es el problema de los maestros que nos dicen?
es que los muchachos no tienen interés. Es que los muchachos no quieren. Es que si él no va a recibir una calificación mayor a la que tiene, no va. No dicen, yo no, ¿para qué? ¿Para qué vamos? Ay, pues si no, ¿para qué voy si el profe no toma lista? ¿Para qué voy si no me va a subir un punto? Oye, ¿qué no vienes a aprender? ¿Qué no sabes que si aprendes más, después cobras más? Pero no lo ves así. Porque la limitancia es que la mayoría estamos en el beneficio inmediato, no en el tardío, ¿sale? Y en la medicina los beneficios son tardíos. A mí me costó 10 años terminar la carrera, ¿sale? Otros 3 la especialidad. Y todavía ahí me venía en camión y yo con la especialidad. Y los muchachos llevan en carros del año. Pues ni modo, así es esto, ¿sale? Y después vas viendo los frutos, pero es lento, doctora, y hay que tener paciencia en esto. Ahora un poco más inclinados con la medicina convencional, tenemos que en la actualidad se habla mucho de la necesidad de las consultas más humanas y menos centradas en la enfermedad. ¿Cree que los pacientes están buscando una atención más cercana y participativa que antes? Sí, por ejemplo, cuando fui al Congreso de Medicina y Tecnología en la UNAM, una de las proyecciones que nos hacen ahí es por qué los pacientes buscan inteligencia artificial más que los médicos presenciales. Y claro que todavía tienen la preferencia, de que buscan el presencial, pero decían, bueno, del 30% que busca a la inteligencia artificial, ¿por qué lo hace? Pues muchas veces para no sentirse juzgados. Porque no mezcla sentimientos. Pero ahí tiene una razón. Tú pones ahorita tu buscador y buscas Google, ¿sale? Y le preguntas, Google, a ver, ayúdame. Estoy buscando, te va a responder a como a ti te gusta. ¿Por qué? Porque no les gusta escuchar la verdad. Porque te está escuchando las 24 horas del día, te conoce. Todo el día te conocen, ¿sale? Diles todos los días que te quieres comprar una camioneta y te van a aparecer 20 camionetas por todos lados, ¿sale? Te conoce y te conoce tu modo, tu tono, por eso son celulares inteligentes, todos son datos. Entonces, al conocerte como tal, te responde como a ti te gustaría que te respondieran. ¿Me explico? Entonces, por eso estas bases de datos que se están llenando son para eso, para tener ese menor margen de error. Ojo, tienen errores, porque yo ya lo he calado y tienen errores, ya lo he hecho. Y les puedo enseñar después algunas cosas. Pero, por ejemplo, cuando tú vas y te tratas y vas con un médico, a veces te dicen, ¿a qué le enviaron? ¿Quién le envió? ¿Y para qué? No, y entonces tú ya te sientes así como que, y ya no sabes si contestar o no contestar, ¿no? Entonces desde ahí empieza un rechazo. En cambio es muy diferente. Señorita, buenas tardes, ¿cómo está? ¿En qué le puedo servir? ¿Para qué le puedo? Sí, claro que sí. ¿Y qué más has sentido? ¿Qué más? Tú ya te sientes diferente. Entonces, esa es la parte que tiene la inteligencia emocional. Entonces, yo le pregunto cuando le digo, oye, buenos días, ¿cómo estás? Manuel, qué gusto en verte. ¿Cómo has estado? Ay, gracias. Es esa parte. Okay. Muchos pacientes normalizan síntomas como el estrés, el insomnio o la fatiga crónica. ¿Considera que la medicina convencional ha sabido abordar adecuadamente estas manifestaciones del entorno social? No, porque de hecho, una de las cosas que nos confundimos mucho es que esos síntomas los tomemos como normalizados. Cuando el paciente, por ejemplo, me dice, doctor, es que precisamente llegó una señora y me dice, doctor, es que yo cuido a la señora, vino por el medicamento, la señora no se quiere mover, que está ahí acostada, quiere estar todo. Es que está deprimida. ¿Por qué no se mueve? Se fatiga. Está hinchada. ¿Qué tiene entonces? Hipertensión. Insuficiencia cardíaca. ¿Sale? Y como ya no puede hacer las cosas que antes hacía, pues también se deprime cualquiera. Pues dice, oye, pues antes las hacía, ahora ya no. ¿Sale? Yo el día que no suba las escaleras, mejor ya no vengo a dar clases. En serio. ¿Sale? Y lo he dicho muchas veces. El día que diga, yo no puedo subir las escaleras, no, qué pena. Vamos, ¿sale? Me voy. Ya no quiero estar aquí. Me da vergüenza que mis alumnos siempre los ando rebasando, ¿sale? Entonces, da coraje. Entonces el paciente dice, me limitación, pero no lo estás tratando de lo que tiene. Que realmente la base de ahí, la fatiga, el cansancio, lo tiene por la insuficiencia cardíaca. Entonces tú revisas sus tratamientos y te das cuenta que no tiene más que uno de los 4 medicamentos que tiene que tomar. Entonces estamos minorizando muchos temas. O por ejemplo, la mayoría llega y le dices, doctor, tengo esto. Sí, por tu obesidad.
Doctor, ¿y esto? Porque estás gorda. Doctor, oh, pues todo por eso. A ver, espérame, búscale un poquito más, ¿no? Entonces, creo que ustedes lo han visto mucho, porque si ustedes ven signos y síntomas, de repente un signo y síntoma, pues están en cuántas enfermedades. En todas. Y entonces dices tú, ay, doctor, pues ¿cuál busco, no? ¿Y dónde? Entonces, tienes que hacer una búsqueda muy intencionada. Uno, que el paciente no lo normalice. Y dos, que el médico no lo normalice tampoco. Bueno, continuando con lo que mencionaba de la inteligencia artificial, y también que los pacientes buscan una consulta o buscando sus síntomas en internet y se identifican y llegan al consultorio con, ay, es que yo tengo esto. ¿Cómo esto facilita o complica el momento de abordar la enfermedad en las consultas? Facilita. Para mi punto de vista, hay médicos que no les gusta, a mí me fascina que el paciente busque, ¿sale? Porque al final de cuentas te facilita más. Pues ya tiene un aprendizaje el paciente, tiene una herramienta de búsqueda. De hecho, los pacientes utilizan mucho el Google y el Bing, ¿sale? Para hacer búsquedas. Pocos utilizan otras herramientas. De hecho, la herramienta que más utilizan de redes es el WhatsApp. El 60% de los pacientes lo llegan a utilizar. Entonces, a mí me sirve mucho, pero a veces lo toman como un cuestionamiento, ¿sale? El otro día tuvimos una plática ahí y de repente me dice, oiga, doctor, mis amigas o mis compañeras piensan que usted y yo nos peleamos porque no, espera, estamos hablando, somos adultos, ¿sale? Nos contestamos, él no tiene que estar de acuerdo conmigo, ¿sale? Pero obviamente el paciente me dice y yo le tengo que responder. Los pacientes me dicen, doctor, yo escuché esto, a ver, no, pero es que usted, no, explícale, ten tus argumentos, de eso se trata la vida, la democracia es parte de eso también, ¿sale? De no estar en el mismo, en la misma idea, pero di tu argumento, el por qué los tienes. Entonces, cuando el paciente tiene más, por mí mejor, y aparte me sirve porque también ya le digo, mira, búscalo aquí, búscalo acá, y busca esto. Pero para eso, ¿qué tienes que tener? Aprendizaje tú tienes que saber el tema, tienes que dominarlo, y entonces cuando el paciente ve que lo domina, dice, sí sabes, ¿no? Sí, doctor, sí es cierto, tienes razón. Para que puedas sustentar tu... Para que puedas sustentar, pues yo le digo que soy más abogado que médico. Bueno, también en esa parte, no es complicado, como que hay pacientes que sí están muy enfadados, es que usted no sabe, yo vi y tengo esto. O sea, como cambiar esa mentalidad, es que yo tengo esto. Mira, te vas a encontrar, hay de todo tipo, ¿no? Y digamos que es el paciente conflictivo, el paciente que como dicen en la película de Batman, ¿no? El que quiere ver que el mundo explote nada más porque explote, pues lo entiendes. Mira, hay pacientes que necesitan ayuda, que quieren ayuda y que son nobles a recibir ayuda. Y hay pacientes que no quieren ayuda, ¿sale? Que todo nada más se quejan, que esto tienen, que el otro. Entonces tú tienes que ir aprendiendo. A mí me costó 3 años de terapia psicológica ir soltando eso, porque el paciente te pone entre la espada y la pared. Y a veces te sientes hasta tú culpable hasta de lo que tiene él, cuando son decisiones que ellos tienen, ¿no? Yo me sentía culpable porque mis alumnos reprobaron, dije, yo no sirvo para maestro, ¿sale? Pero pues también tengo que decir, a ver, espérame, del 100% solamente me reprueba el 2%, pues como que no, todo es mi culpa, ¿no? Entonces ahí tienes que ir soltando y decir, no, pues, ¿hiciste tu trabajo? Sí, ellos no, perfecto. Si el paciente dice, no, doctor, es esto, ¿qué vas a hacer? Nada. Ahora, ¿qué nos dice? Pero ahora, tiene un fundamento. ¿Qué nos dice las guías de atención? Las guías prácticas de atención médica al paciente te dicen, y bueno, que he grabado, pero dicen, en cierta manera, para hacerlo un poquito más el contexto, te dicen que te enfoques más en pacientes que sí puedes ayudar. O pacientes que, por ejemplo, tienen menos de 45 años con enfermedades que puedas mejorar al paciente. Pero si tú te encuentras un paciente de 60, 65 años, difícilmente va a cambiar su pensamiento. Difícilmente le vas a decir que ya no les diga negros a los negros y que les diga X cosas a otros y no va a querer su banderita LGBT. Y no le voy a preguntar su preferencia sexual porque se va a sentir ofendido, ¿sale? Lo entiendo y respeto su contexto. Pero tampoco me voy a enfrascar en temas que no valen la pena, ¿sí? No vale la pena, nada más. Entonces buscas cuáles sí, cuáles no, y las batallas que no vale la pena, no te las peleas porque te desgastas mucho. Y además tenemos poco tiempo, eso es muy importante. Pero eso lo vas haciendo con tu experiencia, poco a poco, porque créeme que yo cometí muchos errores, todavía, pero muchos errores de eso, y después dije, ¿qué necesidad? No había nada. Mucho gasto de energía. Sí, demasiado.
Ok, doctor Ontiveros, para cerrar, si pudiera dejarle un mensaje principal a los futuros profesionales de la salud, porque cree que es tan importante que estudiemos sociología médica. La sociología médica, porque el contexto de la enfermedad es que se amplió y un contexto biopsicosocial, donde la parte cultural, donde nos envolvemos, también contribuye mucho a la enfermedad. Es importante que nosotros aprendamos ese contexto. Yo he aprendido a golpes que por más mejor medicamento que le dé a mi paciente, si yo no modifico o el paciente no modifica su contexto social, sus problemas en su entorno cultural, el paciente no llega a la meta de control. No llega. Te lo juro y tengo muchos ejemplos bien claritos. Aquí está. Por más que yo le diga, le voy a dar este medicamento que es buenísimo, no llego. Porque está todo conectado. Por eso a mí me cae muy gordo cuando dicen, ¿a qué viene? Nomás una cosa. Sí, no, el otro no. El paciente es un ente, un todo. Y yo puedo de repente decirles esto y tratar esto, pero de repente lo veo y le digo, no, ¿qué está pasando? ¿Sale? ¿Por qué estás así? Y yo trabajo a veces con la puerta abierta, está mi enfermera, a veces cuando me encierro ya sabe. Y le cierro, ya le digo, me pasó esta semana y le dije, a ver, ¿qué está pasando? Doctor, es que mi hijo está en las drogas. ¿Cómo le digo a una mamá que no piense en sus hijos? Es imposible. ¿Sale? Llegan estas pacientes y me dicen, doctor, no sé, yo quiero que usted me ayude a no morirme. A no morirte. Dime por qué no quieres morirte. Porque mi hijo está en la cárcel y quiero ver cuando salga de la cárcel. Perfecto, lo vas a ver. Pero vas a tener un propósito en eso. Pero no duermo porque estoy pensando en él. Perfecto, no dejes de pensar en él. Eres la mamá. Las mamás son leonas. No puedes quitarles eso. Entonces piensa, pero tienes que hacer algo para ayudarla para que eso no le esté afectando y causarlo un poquito más. Sin dejar el problema, porque el problema lo van a tener social ahí, ¿sale? ¿Cómo le digo a mi paciente, todo va a estar bien si su marido le pega todos los días? ¿Y cómo le digo, vete de esa casa si la vez que fue ella a denunciar a la policía? ¿Sabes qué le dijo? Es que no le hizo buen jale, por eso le pegó su marido. Imagínate, dice, ¿tú crees que yo voy a ir a volver a denunciar? Pues se regresa a su casa. Y luego dicen, ¿sabes qué? Me voy a ir a otra casa. Sus hijos ni siquiera voltean a verla, ni siquiera la apoyan. ¿Qué hace? Se queda en ese contexto. ¿Cómo vive esa persona las 24 horas? Hombre, estaría mejor en la cárcel, viviera más a gusto que vivir en su casa. Entonces, claro que los contextos ahí sociales, los contextos culturales afectan a mi paciente. Por eso es muy padre, yo voy a los congresos y veo los medicamentos, qué bueno, salen. Pero no se nos olvide a quién se lo estamos dando. Y que no nada más es el medicamento, necesita otras partes, otros contextos que también tenemos que ayudar en ellos. Un tratamiento integral. Y no lo hacemos solo, porque son áreas que yo no soy experto, las puedo diagnosticar presuntivamente. Yo no soy experto en un DSM-5 para hacer diagnósticos de enfermedades mentales, pero sí me puedo orientar un poquito y buscar una ayuda con estos pacientes. Doctor Ontiveros, no tenemos palabras para agradecerle su tiempo y la profundidad de sus reflexiones. Su experiencia nos ha ayudado a entender cómo la medicina familiar y la sociología médica se complementan para atender al ser humano de forma integral. A todos nuestros oyentes, les recordamos que esto fue Perspectiva Social, Diálogos en Salud, una producción del Grupo 441 de Sociología Médica. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias.